Realmente, Señor, hoy perfumamos tu trono, porque queremos traerte, Señor, en alabanza viva, en un sacrificio racional, Señor, todo nuestro sentir, Padre. Venimos en esta mañana, tu pueblo unido, congregado, Señor, en este lugar para adorar tu santo nombre y bendecirte y darte gracias porque tu Espíritu Santo sigue sustentando nuestras vidas, Señor. A pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de cada momento que estamos viviendo de dificultad, tú estás presente, Señor. Te damos gracias porque tu pueblo está en este lugar. Y desde acá, desde Santa Cruz, Bolivia, nos unimos a las redes para tratar de alcanzar a las naciones y aquel que está perdido, aún sin conocerte. En el nombre de Jesús, la Iglesia Cristiana de la Familia Canaán dice amén, amén, amén. Y dale un fuerte aplauso, dale un aplauso a esta alabanza, dale un aplauso porque ha sido tremenda el acercarnos al Señor. Ahora démosle un aplauso al Rey de Reyes, al que te levantó, al que te salvó, al que te redimió, al que murió por ti y por mí. Aleluya, gloria a Dios. Eso es. Ahí está, saludalo, somos una iglesia relacional, saluda a tu vecino, saluda al que ha llegado. Si ves a alguien que no conoces, saludalo. Aquí tenemos algunas visitas, muy bien. Yo quisiera preguntar, ¿alguien viene por primera vez a la iglesia? ¿Alguien viene por primera vez a la iglesia? ¿Alguien por ahí? ¿Alguien viene por primera vez? Amén. Tenemos unos invitados acá que han venido, que luego vamos a estar compartiendo algo con ellos. Damos las gracias. Dale un aplauso al Señor. Veo caras conocidas. Bienvenido. Dale un aplauso al Señor. Muy bien. Tremendo. Invitamos a los niños que pasen con el cultito. Los prejus también. Así que bueno, vamos a empezar a compartir el mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Venimos con una serie de palabras de edificación espiritual, eclesiástica, ministerial. Y hoy hay una serie que vamos a empezar a llevar por unos 3 domingos, en el cual marca doctrinalmente nuestra posición. Doctrinalmente, es decir, nuestra enseñanza. Y cuán difícil es estar enmarcados en una sociedad que está luchando contra las verdades de Dios. En una sociedad que está inmersa, llevándonos a pensamientos, filosofías huecas, luchando contra la familia, luchando contra las verdades, contra los olam eternos del Señor. Entonces nosotros como iglesia, como persona, como familia, como parte de esta contracultura en la cual pertenecemos, tenemos que estar muy bien apercibidos, enseñados, sabiendo lo que somos en esencia. ¿Cuántos son hijos de Dios? Aleluya, gloria a Dios. Hoy vamos a hablar sobre el peligro que está habiendo en las iglesias sobre un evangelio seductor. Un evangelio fácil, un evangelio liviano, un evangelio light. Y es importante nosotros como iglesia poner delante del Señor, delante del pueblo, estas enseñanzas que han sido traducidas en la palabra para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hablamos de evangelio seductor, yo quiero un poco definir evangelio. Todos sabemos qué es, pero hay que ponerlo en contexto. La palabra evangelio proviene de un latín evangelium y a su vez esta procede también de un griego evangelión, que está compuesta por 2 vocablos, ei y bien y ángelos, que quiere decir mensajero de la buena nueva. Mensajero
feliz o el mensaje feliz. Entonces ese es el evangelio. Para la fe cristiana, para nosotros, el evangelio no significa solamente los 4 relatos bíblicos de que hay en la Biblia sobre la vida de Jesús y sus verdades. Significa la buena noticia de transformar la vida del individuo. ¿Cuántos dicen amén? El evangelio tiene que ser transformador, tiene que ser cambiador, tiene que ser totalmente inspirador a una nueva vida. Entonces, y toda esta transformación tiene que ser por escuchar y escuchar la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿qué es la seducción? La seducción es el acto que consiste en inducir, persuadir a alguien a modificar su opinión, hacerle adoptar un determinado comportamiento, otra actitud. Significa atraer, conquistar a una persona utilizando cualquier recurso necesario para ello. Entonces, bajo estos 2 conceptos, nosotros vamos a empezar con la palabra de Dios, que está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, en la cual nos dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El evangelio seductor, vamos a empezar a hacer unas separaciones, es un evangelio que gusta mucho, que cautiva, que atrae, que seduce a personas del mundo, pero ¿saben qué? Desvía de la verdad bíblica. El evangelio verdadero no transporta un mensaje secular de vida, sino que es un mensaje verdadero, es portador de un mensaje espiritual, de una palabra de Dios escrita en la Biblia a través de cientos de miles de años para nosotros, para que nosotros podamos tener esos principios, esos olam eternos, para poder caminar en esto. Nada bueno puede venir fuera de la palabra de Dios. Nada bueno. Nada bueno. La voluntad y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la palabra del Señor. Es a partir de la Biblia que la palabra de Dios, o la palabra de Dios revelada, que podemos creer en la salvación. El evangelio es un alimento, es miel a nuestro paladar. El evangelio verdadero, ¿saben qué? No siempre es dulce. No siempre es dulce el evangelio verdadero. Porque también el evangelio verdadero es un fuego consumidor. Es como un martillo, dice la palabra, que quebranta la piedra. Es una espada de 2 filos que penetra dentro de nuestra vida, de nuestra coyuntura. ¿Para qué? Para transformarnos, para cambiarnos, para empoderarnos. El evangelio verdadero transporta un mensaje en el cual muere el yo. Es de confronto, es de rendición, es morir a nuestras pasiones y es el deseo de seguirlo a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos desean seguirlo a Jesús? Amén, dale un aplauso al Señor, aleluya. Pero ¿cómo vamos a seguirlo a Jesús? ¿Qué dice la Biblia para seguir a Jesús? Dice que tomemos la cruz cada día y lo sigamos. Y ahí empezamos a pensar en nuestra mente y a sentir con nuestro corazón lo que pasó con Jesús al tomar la cruz, al morir por nosotros, al morir por nuestros pecados, al absorber. Él no había conocido pecado y Él absorbe todo lo que nosotros hemos sido y hemos hecho. Y lo va a seguir haciendo a través de esa muerte de cruz. Ese evangelio seductor del que estamos hablando atrae, ¿saben qué? Y está centrado en el hombre. Y ahí tenemos que darnos cuenta, iglesia,
Cuando un evangelio es seductor, cuando un evangelio es light, cuando un evangelio no es verdadero, cuando está centrado en el hombre y no en Dios. Y ahí tenemos que ir viendo, dándonos cuenta. El evangelio verdadero es: ama al Señor tu Dios con todo, ¿qué cosa? Tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el verdadero evangelio. Y el segundo se parece a este, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense que se engloba en esto. Y esto está en Mateo 22:37. Hoy, este evangelio seductor, ¿saben qué nos dice? Lo vemos, lo escuchamos, lo vemos en muchos lugares. Que amemos a las personas en primer lugar. Amar a las personas en primer lugar. Y es fuerte, hermano, y tenemos que entender a discernir, aprender a discernir. Pero el evangelio verdadero nos dice que amemos ¿a quién? A Dios en primer lugar. Eso es fundamental. Lucas, capítulo 14, dice la palabra del Señor: si alguno viene a mí y no aborrece, y acá viene un confronto fuerte, padre, madre, mujer, hijo, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser discípulo, o no puede ser mi discípulo. Y esto es confrontante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que honremos al Padre, que honremos la familia, honremos todo, pero dice la palabra que primero tiene que estar el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hoy quiero hablarte y no entrar en este tema porque hay que discernirlo, del peligro de las doctrinas que aparentemente son atractivas y te pueden desviar de la verdad bíblica. Lucas capítulo 6, versículos 46 y 49, al 49 dice: ¿por qué me llamás Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, dice, es semejante a esto. Y empieza el Señor Jesús a mostrarnos, a darnos un ejemplo espectacular de cómo tenemos que entender una verdadera doctrina. Es semejante al hombre que al edificar su casa cava y ahonda y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, no la pudo mover, dice la palabra de Dios, porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca que es Cristo. Mas el que oyó, dice, y no hizo. Fíjense que acá hay una diferencia. Uno que oyó las palabras y las hizo. Y hay otro que oyó las palabras y no las hizo. Y semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, ya no sobre roca. Es más fácil, es más cómodo. Tal vez hasta más plano. Es más fácil construir. Sin fundamento, contra cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de esta casa. Consecuencias. La Biblia es la palabra de Dios y es una verdad absoluta. ¿Cuántos lo creen? Digan amén, aleluya, dale un aplauso al Señor, porque la palabra es una verdad absoluta. Ahora, yo le quiero decir que el evangelio no es algo debilucho. El evangelio no es cualquier cosa. El evangelio es fino. El evangelio es fuerte, es sólido y no va a ser cambiado. No va a ser tampoco modernizado por influencias de este mundo. Vemos corrientes que hay que contextualizarla. Estamos hablando de eso. Pero eso no va a ser posible. Y por eso voy a hablar de algunos puntos. Por ejemplo, el primer punto que voy a hablar: la verdad de Dios no puede ser endulzada. No puede ser endulzada. Es decir, cambiado su sabor. La verdad de Dios no puede ser adulterada. La verdad es Jesús y es su palabra, y ella tiene poder. ¿Para qué? Para hacernos libres, hermano. Decirle al que está a tu lado: nos va a hacer libre. Y ella tiene poder para eso. Hoy estamos siendo atraídos por un evangelio que no es fiel,
Porque ese evangelio no confronta. Ese evangelio no redarguye, no exhorta y no amonesta. ¿Por qué? Porque quieren dar lo que la gente quiere escuchar. Y hay muchas iglesias con muchas personas donde escuchan lo que desean escuchar. Pero no hay un confronto, no hay un verdadero poner delante de Dios y lo que es bueno, llamarlo bueno, y lo que es malo, llamarlo malo, porque ahora se hace al revés. A lo malo se le dice bueno y a lo bueno, malo. Muy antiguo ya es esto. Por eso nosotros tenemos que entender que este evangelio, esta palabra, este mover de Dios que exhorta, que amonesta, no viene desde ahora. Lo vemos en la palabra de Dios y veamos a Ezequiel capítulo 3, versículo 17 en adelante. Dice, oye, hijo de hombre. Está hablando a usted, a mí. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, por centinela. Yo te he puesto ahí para que estés mirando, para que estés atento, para que estés totalmente enfocado en la casa de Israel. ¿Y quiénes son? ¿Quién es la casa de Israel? El pueblo de Dios, el que cree. Oirás pues tú la palabra de mi boca, le dice, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, al que no cree, de cierto morirá, y tú no lo amonestares ni le hablares, si no lo confrontas, si no lo redarguyes, para que ese impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que él viva, el impío va a morir por su maldad. Pero su sangre te voy a derramar a vos, atalaya, a vos que conocés. Y eso tenemos que entender, pueblo de Dios, que tenemos que un mandato. Pero si tú lo amonestas, dice al impío, y éste no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él va a morir por su maldad. Pero tú, atalaya, tú, hombre de Dios, que le has redarguido, que le has mostrado, que le has enseñado, ¿qué dice la palabra de Dios? Librarás tu alma. Si el justo, dice, se apartara de su justicia, ¿de quién está hablando? De alguien que conoce, de alguien que ya practica, de alguien que ya está conociendo. Si el justo se apartara de su justicia e hiciera maldad, y yo pusiera tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. O sea que también tenemos que amonestar al justo, al que está mal. Y su justicia que había hecho antes, o sea, todo lo bueno que había sido. Mire lo que dice. No vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano si no amonestaras. Pero si al justo que amonestare para que no peque y no pecare, y de cierto vivirá, va a serle levantado de nuevo porque le fue amonestado, y tú librarás tu alma. Evangelio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque esto es palabra del Señor. Dale un aplauso, aleluya. Entonces, tenemos que entender como punto que la verdad no puede ser endulzada. Tiene que ser lanzada tal cual está en la palabra. Ahora, el evangelio seductor cambia el verdadero mensaje del evangelio. Este evangelio que es inspirado por Dios, que es útil para enseñar, reprender, corregir y educar en una vida de rectitud, por otro lado, no demanda cambios de pensamiento. Este evangelio seductor no transforma en las actitudes y en las acciones. Y cuando endulzamos este evangelio, retiramos su poder transformador de nuestras vidas. ¿Quiénes han sido transformados por el Señor? Dígame. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Por este motivo, podemos ver que este evangelio, que no transforma, que no cambia, que no busca la transformación real, eficaz, que se vea,
Por ese motivo vemos multitudes que buscan maestros que dicen lo que ellos quieren oír. Al seguir esta doctrina, pues hay muchos que se hinchan, se engordan, crecen. Hay señales, hay maravillas, ¿no? Para que vivamos un evangelio frágil, sin poder. ¿Por qué? Porque no hay transformación, no hay cambio en las vidas. El evangelio tiene que transformar tu familia, tiene que transformar tu mente, tiene que transformar tu corazón. Vemos familias de creyentes sentados en las mesas, el hijo con su novio. Y no está bien. No podemos ser condescendientes porque la sociedad marca esto. Tenemos que llamar al pecado, pecado, a la fornicación, fornicación, al error, error. Y eso es importante, iglesia. ¿Tenemos que amar? Sí, tenemos que amar. Pero tenemos que mostrar, porque esto es lo que nos marca la palabra. Toda mentira es seductora, es el confronto que te va a llevar al arrepentimiento. No podemos predicar un evangelio como se está llevando ahora de la prosperidad. Sembrar, devolver. Pero una prosperidad sin sacrificio, porque Dios quiere la prosperidad de las personas. Amén. Dios quiere que seas próspero, Dios quiere que mejores, Dios no tiene nada en contra de ir mejorando, pero tiene un sacrificio, morir al viejo hombre, morir en la cruz. Este evangelio seductor se enfoca solamente en las promesas de suceso, pero no habla del sacrificio de la cruz. No habla del sacrificio de la cruz. A medida que el cristiano experimenta la cruz, experimenta los verdaderos prodigios y maravillas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que un hermano o hermana, sabe? A ver, ¿cómo explicar? Un hermano o una hermana que no haya pasado por la cruz, que no haya sentido la muerte de cruz, no va a sentir la redención. Ese momento en el cual el agorazo se llama, ese martillazo en el cual dice, comprado, sellado por la sangre de Cristo. Soy una nueva persona. Y esta redención es liberación, salvación, exención, recuperación. Todo lo que la oruga se llevó, lo que la langosta se comió, todo eso va a ser dado a partir de tu arrepentimiento. El predicador muchas veces busca agradar a las personas, inevitablemente al agradar a las personas, haciendo que oigan lo que quieren escuchar, y es muy difícil para nosotros los predicadores estar aquí delante y decir y confrontar estas verdades, porque muchas veces van a decir, no, es muy malo el pastor. Es muy duro, dice las cosas, no las contextualiza con el mundo. Ahora ya todo ha cambiado. Eso fue escrito hace 3.000 años, 2.000 años. Esto era para otro tiempo. Entonces, es inevitable que si nosotros solamente tratamos de agradar a Dios, y cuando digo nosotros me refiero a ustedes, porque están llamados para predicar el evangelio. Y eso lo vamos a ir viendo. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, versículo 19 en adelante. No hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino hacer los tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está tu tesoro, está tu corazón. No podemos dejar de agradar a Dios, hermano, en todo tiempo y en todo lugar. Y eso tiene que ser nuestro principal punto. Otro punto que podemos ver de este evangelio que se está predicando mucho es que no se toca la santidad. Y la santidad tiene que ser algo fundamental, iglesia.
Sin la santidad no podremos ver el rostro de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y le pueden dar un aplauso al Señor, porque uno puede decir, ¿acaso soy santo? Si la palabra de Dios dice, nación santa, pueblo escogido. Tenemos que trabajar para ello. Tenemos que buscar día a día eso. El evangelio seductor minimiza la importancia de una vida santa. Acepta el comportamiento de que lo que la Biblia condena. ¿Para qué? Para no ofender a la persona. Si yo no predico un evangelio que no confronta a las personas, no predico una sana doctrina. Porque seguramente la palabra de Dios confronta en los pequeños detalles. Cuando te dice, mira al de tu lado como superior a ti mismo. Oh, ya te confronta. Ya nos confronta. Cuando te dice, llega a un lugar, sentate en el último asiento para que luego sea llamado, ya te confronta. Pero ¿por qué me voy a sentar en el último? Yo quiero sentar en el primero. Ya nos confronta. En pequeños detalles la palabra nos confronta. En grandes detalles, en Olán eterno, todo el tiempo somos confrontados. Si usted no vive una santidad, no vive un verdadero evangelio. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 15 en adelante, dice, sino sé santo como aquel que os llamó es santo. Sé también vosotros santo en toda. ¿Qué dice? En toda vuestra manera de vivir. No dice en una parte, no dice los domingos, no dice cuando venga a la iglesia, no dice cuando vaya a la pequeña familia, no dice cuando esté de buen humor. Dice en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya, gloria a Dios. Ahora, el evangelio seductor del que estamos hablando para que la iglesia reconozca, es un evangelio que quiere estar con Jesús, pero también quiere estar con el mundo. Y hay que darse cuenta. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pero nosotros vivimos en el mundo, sí, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es mejor cortar cosas que te hagan o te den ocasión de pecar. Mejor es cortar cosas que te den ocasión de pecar. Particularmente, un hombre con muchas amistades, con diversos tipos de amistades, colegio, amistades sociales, grupos, fraternidades, amigos. He tenido que cortar con muchas sin que dejen de ser mis amigos. Pero he tenido que cortar, ¿por qué? Porque no puedo constituirme amigos así de ellos, porque van en contra de lo que el evangelio profesa. Y tenemos que hacerlo. Y esta palabra, por eso dice Mateo 5, 29, 30, por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¡Opa! Iglesia. Y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti, pues es mejor de que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el evangelio. Hermanos queridos, no aceptemos un evangelio que no te pida transformación. No aceptemos, no podemos ser iguales. El evangelio nos tiene que confrontar, cambiar, nos tiene que redarguir. Este evangelio seductor enfatiza el amor de Dios al punto de aceptarnos sin la necesidad de transformación. Este evangelio es inclusivo, hay que amar a todos. Y está bien, tenemos que amar a todos. Pero primero tenemos que amar ¿a quién? A Dios.
Y aquí voy a hablar de algo. Aceptar el pecado junto con el pecador no hace parte del evangelio. Hay una enseñanza, es decir, como un refrán que se pasa mucho y se da en muchos lugares, porque yo al comienzo lo escuché, en el que dice que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Será verdad? ¿Quién lo ha escuchado eso? Se escucha. Iglesia, se escucha. No, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y es una manera de decir, Dios me ama así como soy. Y vamos a ver bíblicamente alguna de este tipo de creencia, porque no tiene apoyo bíblico. Dice Salmo 5. Versículos 4 y 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborrece a todos los que hacen iniquidad y destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario, al engañador, abomina Jehová. Esto no queremos escucharlo. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Jesucristo nos salva de nuestro pecado, no en nuestros pecados. Y ahí quiero que hagamos un énfasis, iglesia. Esa es la transformación. Hay muchos que enseñan hoy en día, no importa cómo viva, Dios es amor y Él te comprende. Dios es un Dios de testimonio y quiere pedirte siempre un buen testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. No importa cómo vivas, dicen estas personas, Dios es amor y Él te comprende. Pues no. Si vivimos en nuestro pecado, moriremos en ello y seremos echados en el infierno, preparados por el diablo y por todos sus demonios. Hay que hablarlo, hay que decirlo, porque eso tiene que redarguir nuestro corazón, nuestro cambio. Lo que busca el Señor son corazones arrepentidos, verdaderamente arrepentidos, buscando un cambio. La santidad no es opcional, hermano, es un llamado a que todos debemos seguirlo a Él. Romanos 12:2 dice, no te conforméis a este siglo. No te conformes, no te quedes, no podés aceptarlo. Hoy hay leyes que se están dando sobre matrimonio del mismo sexo. Hay leyes que se están aprobando sobre el aborto y es crimen. ¿Por qué? Porque está en contra de todo lo que Dios tiene para nosotros como lama eterno. Por eso es que tenemos que entender que el discipulado de Dios en nuestra vida, el discipulado de Dios al transformarte, el discipulado de Dios al enseñarte, el discipulado de Dios al guiarte, es sacrificial, hermano. Tiene que haber un sacrificio vivo, real, de pensamiento en cada uno de nosotros. Lucas capítulo 9, versículos 57 y 58 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, digamos, ¿no? ¿De quién está hablando? De un discípulo. De un discípulo que había estado 3 años con Jesús. Y le dice, Señor, donde quiera que tú vayas, yo te seguiré. Y él le dijo, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Esto es muy confrontante, esto es muy fuerte. Son palabras de Jesús para nuestra vida. El evangelio seductor es pues cómodo. Esto debe ayudarnos a entender que a veces los predicadores tienen que decir cosas que no son agradables. Y estos temas, cuando uno predica, cuesta y se sienten. Porque dicen, este pastor es muy negativo.
Pero hay que hacerlo de vez en cuando. No, hay que hacerlo siempre. Predicar el evangelio tal cual es. El evangelio, por ejemplo, en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, dice: te encarezco delante de Dios. Voy a leerlo. El Señor, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, dice. Y te enseña cómo. Que instes a todo tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es que tiene que ver con esto, porque nos enseña como creyentes lo que tenemos que hacer día a día. Y acá viene la pregunta: ¿estoy enseñando? ¿Estoy redarguyendo? ¿Estoy reprendiendo en todo tiempo y en lugar? Pero dice con toda paciencia. Y la paciencia, ¿cuál es el ingrediente principal de la paciencia? El amor. El amor. Entonces, tenemos que redarguir, que en el Nuevo Testamento significa convencer, probar que uno está equivocado, y de este modo pues pueda sentir esa vergüenza y poder acercarse al evangelio verdadero. Reprender quiere decir imponer todo lo que se merece de allí, censurar, también puede ser evaluar. Y el buen predicador de la palabra no le dirá no lo que quiere oír el otro, sino lo que necesita oír. Exhortar quiere decir llamar, socorrer, ayudar, confortar, animar. Y tiene que hacer todas estas cosas a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuántos dicen amén? No se me duerma, iglesia, ayúdeme a predicar, darle un aplauso al Señor, porque es palabra para nuestra vida, porque tenemos que aprender a caminar con esto y tenemos que aprender a ponerlo en nuestra familia como algo real, eficaz, eficiente. Hay muchos que hoy día desean oír cosas de la palabra de Dios que no reprendan las conductas equivocadas. Quieren oír anécdotas, quieren oír a un predicador que hace ilustraciones muy lindas, chistes, llevar a que pasen un buen tiempo, pero rechazan las predicaciones que se llaman o que señalan costumbres pecaminosas, que hablan de la falta del compromiso, la falta del sacrificio, poner a Dios como primera cosa en sus vidas, describir una nueva forma de pensar, de vivir. Podríamos decir que tienen una forma cómoda de hacer el cristianismo. Y normalmente esta forma cómoda de practicar el cristianismo tiene que ver con una obediencia selectiva. Y quiero que marquen esto. Una obediencia selectiva. A ver, ¿cómo es esto, la obediencia selectiva? Yo les voy a poner una ilustración, así como para que lo entendamos. Había un viejito, un señor, que le pide a su hijo que construya una casa en una parcela. Le dice: en la parte delantera vas a construir la casa. El hijo lo hizo tal como el padre le había mandado, porque le gustaba el sitio que eligió su papá, la casa, y en la parte delantera, bonita, la construyó. Ahora, también el papá le dijo que en la parte del fondo de la parcela, al lado izquierdo, construya un jardín. Y el hijo le gustó la idea de ver el jardín en esa parte interna, izquierda, y va y construye el jardín. El papá también le dice: en la parte derecha del fondo, construí un basurero, para que todos los desechos vamos y lo pongamos ahí, hacerlo así. Y al hijo le pareció súper bien y lo construyó. Pero también el papá le dice: hijo, vas a hacer un pozo de agua, vas a construir un pozo de agua entre la casa y el jardín. Pero el hijo dijo: no, se va a ver feo ahí. Lo construyó adelante de la casa. Y lo construyó adelante de la casa. ¿Por qué? Porque le gustaba a él allá adelante.
En todo le obedeció al padre, porque le gustaba. Pero no le obedeció en lo del pozo porque no le gustaba el lugar. Y ahí viene la pregunta. Cuando el padre te manda a hacer algunas cosas que no te gustan, ¿las hacemos como nos gusta? Y ahí está el cuestionamiento. Porque el hijo cumple los deseos de su padre porque le gustaba el sitio del jardín, el regadero, el trastero, el basurero, pero no le gustaba donde eligió el pozo. Entonces, el hijo obedeció solo hasta el punto que le agradaba a sí mismo. Y hay muchas iglesias, y hay muchos creyentes, habemos muchos creyentes, que hay momentos que no nos agrada esto y dejamos de cumplirlo. Y la palabra de Dios, hermano, no es como un buffet que vos podés ir y servirte el plato que te gusta. No, yo quiero comer ensalada, quiero comer carne, quiero comer papita hoy día. La palabra de Dios es como esa pensión que te dicen sopa y segundo y tiene otra opción. No, no hay esta nomás. Y tenés hambre y tenés que comer. Y eso es la palabra de Dios para nuestra vida. Tiene que ser completa, total y asimilarla y ponerla en práctica para buscar la santidad. ¿Cuántos dicen amén? Así que dale un aplauso al Señor, aleluya. Si es para el Señor, dáselo fuerte. El joven rico es un gran ejemplo de un siervo cómodo de Dios y buen siervo. Porque todo lo cumplía, todo lo hacía, pero cuando le pidió algo que no le gustaba, no pudo. Dijo que era demasiado radical y demasiado drástico. Muchos cristianos, muchos creyentes hay que creen muchas cosas de la palabra de Dios que son demasiado radicales y drásticas. A veces a los cristianos cómodos les cuesta explicar, por ejemplo, ¿qué le pasó a Moisés? Y se me viene a mente en este momento. ¿Qué le pasó a Moisés? En Éxodo 2:20. En Éxodo 2:20 le da 3 mandamientos el Señor. Le dice, toma la vara, reúne a la congregación y háblale a la peña. ¿Para qué le dice, toma la vara? Para llevarlo. Reúne a la congregación. ¿Por qué? Porque la congregación estaba murmurando porque no había agua. Y estaba diciendo, ¿por qué no sacaste de donde estábamos? Allá estábamos mejor, no nos faltaba nada. Nos trajiste acá, no tenemos ni agua para tomar. Y entonces el Señor le dice 3 cosas que haga. Y Moisés va, cumple 2. Reúne a la congregación, toma la vara, pero no le habla a la peña. Él estaba enojado y va y golpea 2 veces la tierra y salió el agua. Pero el Señor le dijo, tú no cruzarás con este pueblo del desierto. Hubo consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Entonces, el evangelio cómodo no lo puede explicar esto. Y nosotros tenemos que explicarlo. Los creyentes cómodos creen que el rey David estaba equivocado en muchas cosas de los mandamientos que él le daba importancia. Por ejemplo, en el Salmo 119, 128 dice, por eso estimé, ¿quién dice esto? El rey David. Recto todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo el camino de mentira. Y fue un hombre que se equivocó, pero rectificó su vida. Otro punto para ir ya cerrando es que el evangelio seductor te dice, o el evangelio cómodo que podemos tener algunas personas, que te puedes reunir, depende de lo que podás hacer, depende de tus compromisos. Si tenemos que faltar a una reunión por cuestiones sociales, laborales, familiares, vacaciones, no pasa nada, el Señor lo entiende, Él sabe que tenemos que hacer y tenemos que trabajar. Total, somos fieles cuando nos convenga. Ahora, la fidelidad de Dios puede causarte problemas, claro. Claro que sí. Problemas con el mundo, con tus relaciones, con la gente que no comprende. Pero tenemos que estar. Tenemos que estar siempre que nos sea posible. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Si unos miembros se desanima o imitan el ejemplo de estas personas, los cristianos dicen, ya ellos, ¿por qué no vendrán? Porque será problema de ellos. Pero el cristiano
no va y busca, no pregunta. El cristiano verdadero tiene que hacerlo. Amén. Dice Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Tenemos que interiorizarnos, tenemos que saber. Y dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. El evangelio seductor, quiero pedirle a mi hermana Danielita si me acompaña. El evangelio seductor es un evangelio que se olvida de la misión del creyente. Se olvida de la misión del creyente. Y uno puede preguntarse, ¿cuál es la misión del creyente? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ejercer como un ministerio en la iglesia y en todo el mundo? Algo que sí o sí tenemos que hacer. El evangelio verdadero no está centrado en una persona, no es un evangelio de autoayuda. Tenemos que hacer, ¿saben qué? Lo que mandó el Señor en Mateo 28, en el cual dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, y eso es lo que te está hablando ahora el Señor Jesús. Toda potestad me es dada del cielo. Por lo tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo que tenemos que hacer, hermano. Yo quiero invitarlo a ponerse de pie, porque creo que es importante hacer un apelo a nuestro corazón o con nuestro corazón al Señor. Un apelo para que identifiquemos si en algún momento nosotros como creyentes nos hemos dejado llevar por evangelio seductor. Es decir, hay algo que no me gusta, que no me agrada. Se habla mucho sobre cosas que me incomodan. Y yo estoy pensando, ¿será que estoy siendo transformado? Y este es el apelo que tenemos que hacer. ¿Será que el evangelio que tengo es capaz de cortar algo que nos gusta? Entender que primero es Dios. Enseñar a nuestros hijos que amen más a Dios que a cualquier cosa. Enseñar a nuestros nietos que Dios es lo primero en su vida. Enseñarle al que nos vea que Dios tiene el control completo de nosotros. Este es un apelo que tenemos que hacer. Amada iglesia, yo te voy a dar un testimonio que tiene que ver con algo que vamos a mostrar en este momento al terminar. Un día, aquí tengo una fecha. Dice, mi decisión personal de recibir a Cristo como mi Salvador. Dice el día, dice el año y dice la fecha. Que yo estaba en un centro psiquiátrico mental, catalogado como patológico, catalogado como un hombre que no iba a poder reintegrarse a la vida. Eso me diagnosticaron: esquizofrenia, y
creo que 6 o 7 diagnósticos más. Pero un día abrí un cajón que había en ese lugar y encontré esto. Y lo tengo en la fecha. Y encontré en toda la lectura que mi realidad me llevaba un versículo que está marcado. Y le puse, ahí está con mi letra, creo. Y este versículo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y yo le dije: Señor, yo no me quiero perder, ayúdame. Y este evangelio me acompañó. Hoy día lo saqué porque ahora les voy a presentar a unos hermanos que hacen esto: llevar a muchos lugares el Nuevo Testamento, la Biblia, a lugares que tal vez nunca lleguen. Y mi vida fue transformada. Y fue transformada por un evangelio real, un evangelio eficaz, un evangelio en el cual hay que morir, un evangelio que te transforma, un evangelio que te cambia, un evangelio en el cual tu familia tiene que ver la transformación, tus amigos tienen que ver la transformación y ser testimonio. Y desde ese entonces, estoy hablando más de 16 años, no pude salir de la presencia de Dios, no pude salir de la santidad de Dios, no pude salir de ese abrazo, de ese amor que solamente Dios puede dar a nuestros corazones. Por esa iglesia tenemos que buscar no solo el domingo, no solo las reuniones, sino en todo tiempo y en todo lugar, porque Dios quiere transformar tu vida. Nosotros desde aquí, desde Santa Cruz, Bolivia, nos despedimos al mundo en las redes y decimos: gracias, Padre, gracias, Hijo, por este momento maravilloso que tú nos has regalado. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.